Quiero pedirle a la iglesia que me acompañe en sus Biblias a Daniel. Estaremos viendo Daniel, capítulo 4. Hemos estado en este libro ya por varios domingos predicando cada capítulo. Era positivo. Así que hoy vamos a estar leyendo y predicando Daniel, capítulo 4. ¿Estamos ahí? Dice así la escritura. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas se hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un brillante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar sus frutos. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Para la ceba de sus raíces derraméis en la tierra. La atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, con la bestia sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, que sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que el que él quiere lo da, constituye sobre él al más bajo de los hombres. Luego el rey Nabucodonosor le viste este sueño. Pues, Belsasar, mirad la interpretación de él, porque todos los años de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, de nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora. Y su pensamiento lo turbaba. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que más te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruirlo, para la cepa de sus raíces de la ley en la tierra, atadura de hierro y de bronce en la tierra del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, de la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el Señor el Rey.
que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo serás morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo va a querer. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, aceptad mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tu iniquidad haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo. Aquí se te dice: rey Nabucodonosor, el reino ha sido dado de ti. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y nos da a entender. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y a la vez glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es en su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad con el ejército del cielo, que los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Al mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mi gobernador y mi consejero me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan por sobre él. Vamos a ver. Padre, gracias por este día, Señor. Queremos pedir que nos ayudes a entender tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones. Explica a tu iglesia. Que podamos seguir aquí, Señor, dando, deseando, exaltando tu nombre. Vamos a ti, en el nombre de sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Sobre todo, se escucha. Vamos a ver. Yo sé, ¿me voy a atrás? ¿Me voy a atrás? Perfecto. Mis hermanos, hemos leído Daniel capítulo 4. Y este capítulo es el final de la historia de Nabucodonosor, al menos en el libro de Daniel. En este punto de la vida de este rey, él ha alcanzado una grandeza, una gloria, su reino ha florecido como el de ningún rey en la antigüedad. Pero nosotros conocimos a Nabucodonosor cuando comenzamos a estudiar Daniel capítulo 1. Nabucodonosor fue un rey de grandes conquistas. Llegó a Judea, territorio de Israel, y conquistó a Jerusalén. Derrumbó los muros de esta ciudad, destruyó el templo de Dios, tomó los utensilios de la casa del templo y lo transportó a los templos de sus dioses. Nabucodonosor también, este gran rey, transportó a todos los judíos posibles desde la tierra de Israel hasta la tierra de Babilonia. Nabucodonosor, en su momento, era un gran rey. Pero cuando llegamos a Daniel capítulo 2, han transcurrido muchos años, de unos quizás 30 años, y Nabucodonosor tiene un sueño en Daniel capítulo 2. Y en ese sueño ve una estatua enorme cuya cabeza era de oro, lo representaba a él. Nabucodonosor se turbó por aquel sueño, queriendo saber la interpretación. El pasaje de Daniel capítulo 2 nos dice que sus alumnos tampoco pudieron darle la interpretación en esa oración. Pero cuando Daniel vino delante del rey, le dio la interpretación a él. Y le dijo que su reino, el reino de Babilonia, tendría su fin.
porque vendría otro reino que lo conquistaría, y así iba a suceder continuamente hasta que Dios estableciera su reino para siempre. Pero Nabucodonosor, como era un rey arrogante, no se quedó conforme con ser visto en aquella enorme estatua como solo la cabeza. Y en Daniel capítulo 3 nosotros vemos que Nabucodonosor se hizo una gran estatua. Una estatua de unos 27 metros de alto, estamos hablando de un edificio de 9 plantas, totalmente de oro. Y pidió, Daniel capítulo 3, que todos sus súbditos vinieran delante de la estatua, se postraran y la adoraran. En Daniel capítulo 3 nosotros vimos que hubo 3 jóvenes que no se postraron delante de la estatua porque confiaron fielmente en Dios. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Los amenazó diciendo de que no iba a haber ningún Dios que los iba a liberar del castigo que él les iba a infligir si ellos no adoraban la estatua. Y sabemos por la historia que estos jóvenes fueron liberados por Dios. Pero ahora llegamos a Daniel capítulo 4. Ya han pasado, mis hermanos, 20 años desde aquel día en que los jóvenes fueron echados en el horno de fuego. En Daniel capítulo 4 nosotros vemos que Nabucodonosor ha terminado sus batallas de conquista y extensión de sus reinos. Nabucodonosor ha derrotado al imperio egipcio, ha derrotado a Tiro, ha derrotado a Israel y ha derrotado a otras grandes naciones. Y ha tomado todos los botines de guerra y lo ha llevado a su imponente Babilonia. Con esto, Nabucodonosor comenzó a embellecer y a reconstruir su ciudad natal. Dentro de las cosas que Nabucodonosor hizo un jardín colgante para su esposa. Pues nosotros conocemos que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Indiscutiblemente, en Daniel capítulo 4, nosotros podemos decir que el momento de la vida de Nabucodonosor, en que él había llegado, era un momento de gloria, espléndido, de grandeza, de poder, de autoridad. Sin embargo, el centro de esta historia, en Daniel capítulo 4, no es Nabucodonosor. El centro de esta historia, en Daniel capítulo 4, no es ni siquiera el profeta de Dios. Bien. Mis hermanos, el centro de la historia en Daniel capítulo 4 es el Señor. Porque si tú y yo leemos los versículos 3, 17, 25, 32 y 35, nosotros vamos a ver que es al Dios soberano a quien se exalta y se le dice de él que tiene dominio sobre todo. Es por eso que basado en estos versículos, en todo el capítulo 4 de Daniel, nosotros podemos llegar a esta sencilla pero gloriosa. Dios Altísimo es soberano sobre los reinos de la tierra y los va a vivir. Nuestro Dios, Dios a quien servimos, el Dios que se nos describe en Daniel capítulo 4, es altísimo y soberano. Él domina sobre los reinos de la tierra y Él los va a vivir. Pero para entender Daniel capítulo 4, nosotros podemos dividir esta historia en 2 grandes secciones. Así que desde Daniel capítulo 4, versículo 1 hasta Daniel versículo 27, capítulo 4, versículo 27, nosotros vamos a ver el sueño del rey y su interpretación. No sé si ustedes recuerdan cómo cerró Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 cerró con un decreto real en el que Nabucodonosor demandaba a todos los pueblos, naciones y lenguas que se cuidaran de blasfemar el nombre del Dios de Israel. Ahora Daniel capítulo 4 comienza con un mensaje de parte del rey, un mensaje real a todos los pueblos, lenguas y naciones acerca de Jehová. Daniel capítulo 4 versículos del 1 al 3 nos ayudan a ver este mensaje de parte del rey Nabucodonosor a todos los dominios de la tierra. Y en el versículo 3, él viene y habla del Señor y dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno, su señorío de generación en generación. Mi pregunta es: ¿cómo aprendió Nabucodonosor estas verdades? ¿De dónde sacó Nabucodonosor el conocimiento acerca de Dios? Para eso es necesario entender la historia a partir del versículo 4, donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo aterrorizó. Nabucodonosor tuvo un sueño e hizo llamar a todos sus magos, astrólogos, adivinos, para que interpretaran aquel sueño. Mis hermanos, la paz que disfrutaba este rey inmediatamente fue quebrantada por un pequeño y sencillo, pudiéramos decir, sueño de parte de Dios. Pero una vez más,
los sabios adivinos no pudieron interpretar lo que el Dios de Daniel le había mostrado en sueño a Nabucodonosor. Como dice el versículo 7, después de que estos adivinos y magos se reunieron en esta ocasión, a diferencia del capítulo 2, el rey se contó el sueño, ninguno de ellos pudo interpretarlo. Porque, mis hermanos, las cosas espirituales no las pueden discernir los hombres naturales. Nadie puede discernir las cosas espirituales sino por el Espíritu de Dios. Y entonces en escena entra Daniel, en que Nabucodonosor dice que está el Espíritu de los dioses santos. O quizás una mejor traducción sería en quien está el Espíritu del Señor. Daniel es quien le da la interpretación al rey. El rey había tenido un sueño donde él veía un gran árbol grande y espléndido. Este árbol, dice el sueño, que iba creciendo y se iba haciendo más vistoso desde cualquier parte de la tierra. Pero también, en ese sueño, Nabucodonosor veía que los animales venían y se refugiaban debajo de aquel árbol. Este árbol lo representaba a él, y el dominio y la autoridad del rey Nabucodonosor había alcanzado durante su tiempo de reinado. Pero hubo algo que turbó al rey, que le quitó el sueño, que le quitó la paz que él gozaba en aquel momento. ¿Y qué cosa fue? A partir del versículo 13 dice que el sueño comenzó a cambiar, y él vio descender un vigilante santo que declaró unas palabras contra aquel árbol. Palabras fuertes que describían la destrucción casi total del árbol grandioso que Nabucodonosor había visto. Pero si bien leemos, vemos que en el versículo 15 hay un detalle. Porque en el versículo 15 se está hablando del árbol, pero a mitad del versículo, la imagen del árbol que iba a ser destruido cambia para una persona que va a ser transformada. Pero si bien la sentencia que se está determinando sobre aquel árbol va a ser terrible, va a ser temible, esta sentencia viene acompañada de una verdad absoluta. Y esa verdad la encontramos en el versículo 17, en la parte final. Dios, a quien ahora se le define como el Altísimo, es soberano sobre los reinos de la tierra, y Él los da a quien Él quiere. Pero solo Daniel puede dar a conocer la interpretación de este terrible sueño. Mis hermanos, este sueño es un mensaje impresionante, pero a la vez muy humillante. Porque el mismo Daniel, al saber la interpretación del sueño, dice el pasaje que le pasó a Daniel, se turbó. Daniel estuvo alrededor de una hora sin hablar. El temor lo sobrecogió. El rey le tiene que decir a Daniel que cobre de ánimo y diga la interpretación del sueño. Mis hermanos, Daniel debe venir una crisis. Daniel, el profeta de Dios, ve un momento difícil, una situación adversa en la vida del rey. Al rey iba a ser quitado su reino, no solo eso, su razón también iba a ser quitada, y él se le permitía en cierta medida el mundo. También Daniel indica en este sueño que el Altísimo hace esto con un propósito. Versículo 25. Daniel dice: te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo serán robadas, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo va a tener. Ese es el propósito del sueño. Este arrogante rey gana un momento de su vida de conocer que Dios está por encima de él, que Dios domina sobre los reinos de los hombres. Pero Daniel le dice al rey: mira, rey, versículo 27, haz esto para que gocen de tranquilidad, rompe con tus pecados, aparte de tus pecados, y haz bien al oprimido, muestra misericordia al oprimido. Ahora bien, mis hermanos, no ha pasado con nosotros suficientes experiencias con respecto a la autoridad y el poder de Dios. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, nosotros vemos que Nabucodonosor fue testigo ocular del gran poder y de la gran autoridad de Dios. Pero el pecado, mis hermanos, produce ese efecto de falta de memoria en los hombres, llevándolos a no reconocer la grandeza de Dios. Pero por ello, en ocasiones, Dios hace que las personas y los grandes de esta tierra pasen por momentos de crisis, para que se acuerden de quién es el que domina sobre todo. Pero el pecado también tiene ese efecto engañador.
¿Qué hacen los poderosos de esta tierra cuando enfrentan momentos de crisis, cuando enfrentan problemas personales, cuando enfrentan situaciones económicas, profesionales y de cualquier índole? No miren al cielo y no reconozcan que Dios domina sobre sus vidas. Pero solo los hombres de autoridad y poder en este mundo pasan por momentos de ansiedad, por momentos de preocupaciones personales. Solo el reino como nosotros pasa por momentos de agonía, de ansiedad, de inquietud. Solo los poderosos y los presidentes pasan por momentos de ansiedad y de preocupación. Por supuesto que no. Dios en su sabiduría hace que nosotros también pasemos por momentos de descontento, de dificultad, de profunda ansiedad, de incomodidad personal. Porque situaciones así a veces son el incentivo que Dios usa para movernos hacia Él, para producir cambios en nosotros. Mis hermanos, Dios ha querido en su sabiduría que nosotros experimentemos en este mundo situaciones difíciles, adversas, crisis, momentos de ansiedad, momentos de preocupación. ¿Sabes por qué? Porque de no ser así, tú y yo nos sentiríamos muy cómodos en este mundo de la vida. Así que cuando Dios agita las tranquilas aguas de tu vida, empecemos a estar interesados entonces a saber qué Dios quiere hacer, qué cambios Dios quiere que ocurran en nuestra vida. Mis hermanos, a veces Dios permite crisis en nuestras vidas laborales y profesionales. A veces Dios permite momentos difíciles en nuestros matrimonios. A veces Dios permite momentos tensos en la relación con nuestros hijos. A veces Dios permite que lleguen enfermedades que no son curables en nuestros cuerpos. Enfermedades terminales. ¿Con qué propósito Dios hace todo eso? ¿Con qué propósito Dios permite momentos de dificultad en nuestras vidas? Con un propósito glorioso. Y es que apretamos en medio de las situaciones a mirar al cielo, al Dios Altísimo, y a ver cómo Él gobierna y dirige nuestras vidas. Mis hermanos, Dios permite que llegue momentos de crisis en nuestra vida para que aprendamos a ser dependientes de Él. Cuando nosotros se creía que tenía Dios agarrado por la mano, y Dios le dijo, no, por nosotros. Aquí el Altísimo soy yo. Y el que gobierna sobre todo soy yo. Dios permite que pasemos por momentos de crisis. A veces Él nos saca de esos momentos para que nos reconozcamos como el Dios Altísimo tiene poder de autoridad sobre nuestras vidas. Pero a veces no nos saca de esos momentos de crisis y de dificultad. Y lo que nos hace estar el contentamiento para pasar por el medio de ellos. Mis hermanos, es precisamente a través de las crisis que llegan a nuestras vidas que Dios nos muestra quién somos tú y yo realmente. Pero aún nos muestra algo más importante. Nos enseña quién es Él, lo importante que es para nuestra vida. Sin embargo, hay algo importante que no podemos destacar, no podemos dejar pasar por alto en este pasaje que tenemos que destacar. Y es lo que Daniel hace en este capítulo. Porque Daniel es el encargado de interpretar este terrible y duro sueño al rey Nabucodonosor, por lo cual se requería de valor. Porque Daniel sabía que Nabucodonosor tenía una mecha muy, pero muy corta. Recuerden el capítulo 3, Nabucodonosor le dijo a los tres jóvenes: si se postran, todo va bien, pero si no se postran, los voy a echar en un horno de fuego. Nabucodonosor no razonó con aquellos jóvenes. Nabucodonosor era de esos reyes que cuando el mensajero traía un mensaje a Dios le disparaba al mensajero. Él tenía una mecha bastante corta. Así que se requería de valor por parte de él para decirle al rey que ese sueño era un sueño terrible para su vida. Porque él se había quitado su reino y en algún momento que se comportaría como un ángel. Y nosotros debemos aprender de Daniel de que hoy se requiere de valor para predicar el mensaje del Evangelio. Porque a veces cuando tú predicas el mensaje del Evangelio, las personas se ofenden o las personas se sienten agredidas y se levantan contra el mensaje, no contra el mensaje, sino contra el mensaje. Y se requiere valor, mis hermanos, para hablarle a las personas acerca de su condición pecaminosa, para decirle a las personas que ellos no son bendecidos por Dios, sino que más bien por causa de su pecado están bajo la ira de Dios. Que necesitan reconciliarse con Él, creyendo en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados. Eso, muchas veces, necesitamos la voz para hacer. Porque a veces el mensajero también es atacado. Pero no nos desanimemos, sino más bien cobremos valor, mis hermanos, a predicar el Evangelio a las personas, porque si se ofenden, en el momento en que tenemos un pequeño tiempo de predicamos el Evangelio, no importa que se ofendan. Ellos se han llevado toda una vida ofendiendo a Dios.
Aún así, nuestro mensaje del Evangelio debe ir acompañado, mis hermanos, de compasión, de un corazón tierno que busque alcanzar lo perdido para Dios. Mis hermanos, Daniel le dio al rey que la interpretación del sueño fuera para el rey, no, que fuera para sus enemigos. Daniel mostró compasión al rey. Daniel sabía cuán terrible era aquel sueño. Igual que nosotros debemos traer el mensaje del Evangelio con el fin de que el pecador se salve. Mis hermanos, mostrar compasión al perdido debe llevarnos a tenernos fiel predicando el Evangelio. Mostrar compasión al perdido no debe llevarnos nunca a disminuir el mensaje del Evangelio que hemos recibido. La compasión no puede llevarnos a comprometer el mensaje, pero debe llevarnos a predicarlo fielmente. Y aunque el rey sabía que lo que Daniel decía se cumplía, no porque lo decía Daniel, sino porque Daniel decía lo que el Dios del cielo mandaba, ahora nosotros vamos a ver que el tiempo ha pasado, que el rey en alguna medida olvidó la interpretación del sueño. Es por eso que de los versículos 28 al final, hasta el versículo 27, nosotros vamos a ver el juicio de Dios sobre el rey y la restauración del rey. Ese versículo 29, que han pasado 12 meses, ha pasado un año, y Nabucodonosor al parecer olvidó la interpretación del sueño que Dios le dio. Según un documento histórico llamado El Cilindro de Nabucodonosor, este rey tenía 3 grandes palacios en sus dominios. Y al parecer estaba en una de las terrazas de estos palacios cuando comenzó a beber de la grandeza, comenzó a beber de la belleza y del poder que veía con sus ojos en su reino. El rey comienza, mis hermanos, a enorgullecerse, comienza a creerse más allá de lo que era. Su grandeza lo lleva a verse como el árbol del sueño. Eso es lo que hace el pecado de orgullo. El pecado de orgullo toma a la persona que lo padece y lo hace verse como el centro del universo. Lo hace verse como el centro de este mundo, glorificándose a sí mismo y exaltándose a sí mismo por los logros que ha alcanzado. Mis hermanos, el orgullo, vemos en Nabucodonosor, nunca se conforma con lo que logra. Porque la esencia del pecado del orgullo no es alcanzar menos, es vencer a otros y verse superior a otros. Es por eso que el orgulloso tiene la mirada puesta en sí mismo. El orgulloso fija su mirada en él, en lo que es, en lo que él ha alcanzado a ser en su desempeño, impidiéndole ver que por encima de él hay alguien que gobierna con toda la autoridad sobre todas las cosas. Viendo que le ha pasado al país Nabucodonosor. Se ha envanecido en su arrogancia y se estaba alabando a sí mismo viendo los logros que tenía cuando su palabra estaba en la boca y escuchó un mensaje del cielo. Un mensaje que tenía un propósito, como dice el versículo 32. Como dice el final del versículo 32. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo va a tener bien. El sueño inmediatamente se cumplió en el rey Nabucodonosor. Y él, gozaba toda gloria y todo esplendor, le fue quitado todo eso. Su memoria le fue quitada y Nabucodonosor comenzó a vivir como un animal. Mis hermanos, Nabucodonosor comenzó a padecer de una enfermedad que se llama zoantropía. Y es un trastorno psicológico que hace que un ser humano comienza a vivir como un animal. No en los términos. Eso lo nosotros vemos por ahí, en eso que la gente se cree como animal y se grita animal. No, no, no. Si tú lees el versículo 33, tú vas a darte cuenta que Nabucodonosor vivió como un animal. Comió hierro. Sus pelos crecieron, sus uñas crecieron y se retorcieron. Él vivió por un periodo de tiempo como si fuera un animal. Sin embargo, el suceso del rey Nabucodonosor debe haber sido de aliento, mis hermanos, para los creyentes en el exilio, para los creyentes de aquellos días. Porque este rey que se ha creído superior a todo el mundo, este rey que derrotó al rey de Israel cuando fue conquistó la tierra de Israel, este rey que derrotó supuestamente al Dios de Israel porque destruyó el templo de Israel, salió los bienes del templo, este rey que transportó a cientos de miles de judíos, ahora ha sido por Dios humillado hasta el reino.
Por lo que Nabucodonosor parece ser un rey enorme y en verdad él fue un rey grande en sus días. El Dios de Israel es la grande. Aunque Nabucodonosor se creía que era un rey muy poderoso, en verdad lo fue. El rey y Dios de Israel es todopoderoso. Aunque Nabucodonosor se creía lo que era, se había olvidado que Dios estaba por encima de él. El verdadero Dios de Israel, el verdadero rey de Israel, que es Jehová de los ejércitos, estaba haciendo todas las cosas en la vida de Nabucodonosor y en su reino para el beneficio de los creyentes que estaban en el exilio. Ellos, los judíos del exilio, debían mirar la historia y ver cómo Dios trastornaba la vida del rey Nabucodonosor a favor de su pueblo. Que Dios hace y deshace, mis hermanos, en los reinos de este mundo y que no hay nadie que detenga su mano y les mueva. Pero este poder y esta soberanía de Dios en los reinos de este mundo no solo se ve en el Antiguo Testamento, también se ve en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento nosotros podemos obrar al Hijo de Dios, obrando también con poder y soberanía. Mis hermanos, nada más que Jesús llegó a esta tierra y comenzó su ministerio y comenzó a establecer el reino de Dios en esta tierra, ¿qué hizo Satanás? Satanás lo atacó. Lo llevó al desierto, estaba en el desierto, y dice la escritura que Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de esta tierra. Jesús había venido a establecer un reino, el reino de Dios. Y Satanás le dijo: te voy a ofrecer todos estos reinos. Si tú postrado me adoras. ¿Qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y mientras Jesús estuvo estableciendo el reino de Dios en esta tierra, yo te aseguro que Satanás lo atacó. Pero Jesús resistió el ataque de Satanás y continuó con el plan de Dios, obrando de manera poderosa y soberana sobre esta tierra. En un momento de la vida de Jesús, Satanás pensó que había ganado la batalla, porque Jesús murió en la cruz. En ese momento yo creo que Satanás pensó que ya todo había terminado, que había derrotado al Mesías, al Cristo, al Rey enviado por Dios a esta tierra. En la cruz, Satanás pensó que ya había vencido. Pero fue en la cruz donde nosotros podemos ver el poder y la soberanía de Dios en este mundo. En el momento de mayor humillación de nuestro Señor Jesucristo se ve su mayor evidencia de poder. Porque fue en ese cruz donde Él venció el poder del maligno, venció el poder de la muerte y del pecado sobre su pueblo, trayéndonos paz y seguridad y vida eterna. Y hoy, mis hermanos, Jesús sigue añadiendo a través del mensaje poderoso del Evangelio a todos aquellos que van a formar parte de su reino. Y tal es así que cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, especialmente el texto que leímos hace unos minutos atrás, nosotros vemos que al final de los días el Cordero de Dios, Jesucristo, recibe todo el poder, recibe toda la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mis hermanos, Satanás puede parecer poderoso y puede ser que está tomando y ganando ventaja en este mundo, pero al final de los días, nuestro Rey Jesucristo es quien termina venciendo para siempre. Eso es de aliento y de seguridad al pueblo de Dios. Pero no es necesario. Quiero decir que está más cerca de lo que piensas a donde no hay. Y como los judíos en los días de Daniel en el exilio, nosotros también hoy estamos en un exilio. Nosotros estamos en esta tierra, pero vamos camino hacia nuestra patria celestial. Mis hermanos, la iglesia ha permanecido en esta tierra por muchos años, hasta que Cristo regrese, pero eso ha implicado que la iglesia ha tenido que sufrir, que la iglesia ha tenido que padecer por gobierno. En cualquier nación, la iglesia sufre. Mis hermanos, los creyentes se ven inmiscuidos, metidos en medio de guerra que hacen los poderosos del mundo, y ellos no tienen culpa, y por eso mueren cientos, miles de cristianos al diario. Y nosotros, miremos hacia nosotros, porque estamos en un país donde abiertamente no somos perseguidos, nosotros también sufrimos calamidades, escaseces y miseria. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos seguir confiando en nuestro Dios. Debemos seguir confiando en aquel que es soberano y que no está ajeno a las necesidades que estamos enfrentando. Dios ha querido que pasemos por momentos de crisis, de dificultad, para que aprendamos a depender de Él y para que logremos su segunda venida. Sin embargo, no podemos olvidar
el orgullo del protagonismo. No podemos olvidar a este rey orgulloso, porque si algo vemos en su vida es el poder de Dios. Porque Dios, ¿qué hizo? Dios lo orgullo. Nabucodonosor no quiso reconocer la grandeza de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios lo orgullo. Su orgullo lo llevó a una estrepitosa caída, pero su confesión lo llevó a una espléndida restauración. Y aquí lo interesante en lo que pasa en ese caso. Porque al final de la humillación de Nabucodonosor, nosotros vemos que llegó cuando él dice: todos somos de sí mismos. Los puso en el cielo, los puso en Dios. Como dice el versículo 34, este rey levantó los ojos al cielo en señal de súplica y de penitencia. El final, mis hermanos, de la humillación de este rey fue una exaltación aún mayor. El Dios soberano le demostró al rey Nabucodonosor quién es, que domina sobre los reinos de la tierra. Una vez más, Nabucodonosor entendió esta verdad. Y dice la Escritura que él exaltó a Dios, alabó a Dios, glorificó a Dios, diciendo que no hay quien te tenga tu mano, no hay quien te pregunte qué haces. Final del versículo 37, dice la Escritura: yo le engrandezco a Nabucodonosor, alabo y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus dominios justos, y él puede humillar a los que andan por su reino. Así que al final de la vida de este rey, nosotros debemos aprender algunas cosas. Y una de las cosas que debemos aprender es apartar la mirada de nosotros mismos para ponerla en Dios. Nabucodonosor fue restaurado cuando quitó la mirada a sí mismo y la puso en el cielo, la puso en aquel que está sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, quitar la mirada de nosotros mismos para ponerla en Dios y exaltar a Dios es la esencia misma de la humildad. La verdadera humildad es aquella que quita los ojos de uno mismo para fijarlos en el cielo, en aquel que está sentado a la diestra de Dios. La verdadera humildad es la que reconoce que yo no soy nada, pero que Dios lo es todo. La verdadera humildad es la que reconoce que separado de Cristo nada podemos hacer, pero que en Cristo podemos hacer todo lo que Dios ha dispuesto según su soberana voluntad para nuestra vida. Es por eso que Dios en su palabra dice que Él exalta a los humildes. Cada vez que yo leo eso en la Escritura me pregunto: ¿por qué Dios exalta a los humildes? ¿Por qué Dios no exalta al bondadoso? ¿Por qué la Escritura dice que Dios exalta a los humildes? Para entender esto debemos entonces mirar hacia otro rey. Debemos mirar a un rey que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra y con dicho poder de su pueblo. Debemos mirar a un rey que lo ha hecho todo y que todo es de él. Debemos mirar a un rey que siempre ha sido exaltado y que nadie ha sido exaltado y alabado por encima de él. Pero debemos mirar a ese rey que un día descendió de lo más alto de los cielos a estar en lo más bajo de la tierra. En lugar de exaltarse, ese rey un día se hundió. Debemos mirar a un rey que por naturaleza es Dios y rey, pero un día decidió humildemente hacerse hombre. Dejó las comodidades y la gloria del cielo. Se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, sanó enfermos, expulsó demonios, lavó los pies a sus seguidores y predicó fielmente el evangelio. ¿Y este rey quién es? Mis hermanos, este rey es Jesús, quien dejó su gloria, su trono de honra, y se humilló y habitó entre nosotros, dejándonos ejemplo. Es por eso que Dios exalta a los humildes, porque el humilde quita la mirada de sí mismo para fijar en Jesús, y el ejemplo que Jesús le ha dejado. Mis hermanos, Dios exalta a los humildes, no porque nuestra humildad sea monitorio de dicha exaltación. Dios exalta a los humildes porque el humilde busca hacer y vivir como Jesús vivió. Por tanto, mis hermanos, peleemos el orgullo que se pone en nuestros corazones. Mis hermanos, peleemos ese orgullo residual que se oculta en nuestros corazones y que a veces trata de gobernar y de dominarnos. Aún más, quiero decirte algo: aunque hayas alcanzado logros profesionales, logros familiares, logros
financieros deben tener cuidado de estas cosas. No son malas en sí, pero son propicias para despertar el orgullo en el corazón de una persona. Quiero ir un poco más allá. En nuestro servicio en la iglesia, en nuestro ayudar a otros, en nuestro mostrar misericordia a otros, en nuestra disposición a servir a otros, no nos lleva a creernos que nosotros somos imprescindibles en la iglesia. Que tus habilidades para enseñar sean excelentes, que seas un buen consejero, que te guste visitar y ayudar a los hermanos, que tengas un buen conocimiento teológico, que seas un buen predicador, que seas alguien amoroso y bondadoso, que seas alguien que tenga mucha experiencia en la vida cristiana y que la use para ayudar a crecer a otros. No te debe llevar a creer que tú eres imprescindible en la iglesia. Mis hermanos, nosotros somos prescindibles. Y si algo hacemos en la iglesia, si algún don tenemos, si alguna virtud poseemos, lo usamos para el beneficio de la iglesia, ¿de quién así? ¿Quién nos la dio? El Señor. Así que si ya sea que sirves ayudando a tus hermanos, ya sea que prediques, ya sea que seas un consejero, ya sea que seas alguien que se preocupe por orar por los hermanos, ya sea lo que hagas en la iglesia, recuerda que tu propósito es que Jesús, el que te ha dado la dones, sea obispo y no tú. Cuando sirvas en la iglesia o fuera de ella, siempre pregúntate, lo que yo hago, ¿para quién lo hago? ¿Lo hago para que Jesús sea visto o para que mi yo sea reconocido? ¿Para qué hago lo que hago en esta iglesia y fuera de esta iglesia? Concluyo, mis hermanos. A veces miramos nuestro alrededor. A veces escuchamos a tantos cristianos sufriendo y padeciendo. A veces nos miramos a nosotros mismos y nos vemos en medio de escaseces, en medio de calamidades, en medio de sufrimientos. No te puedo negar. A veces para el mundo de la soberanía de Dios en nuestras vidas. A veces hay inquietud en nuestros corazones. Si nuestro Dios es soberano, si nuestro Dios es amoroso, ¿por qué su pueblo pasa de tantas dificultades? Si nuestro Dios es todopoderoso, soberano, y no tiene su mano, ¿por qué no nos rescata de una vez ya de este exilio y nos lleva a su presencia? Quiero decir, yo no tengo la respuesta para esa pregunta. No hay respuestas fáciles para estas preguntas. Pero lo que sí no puedes olvidar, lo que sí no puedes dudar, es del mensaje del capítulo 2. De que el Dios Altísimo, soberano sobre los reinos de la tierra, le lo da a quien quiere. Es Dios quien quita, de Dios quien pone reyes. Mis hermanos, Nabucodonosor, hace miles de años que murió, ya casi está olvidado. En los días de los apóstoles, el emperador era Nerón, y solo de él queda el recuerdo. Así ha ocurrido con Hitler, así ha ocurrido con Stalin, así ha ocurrido con Mao, así ha ocurrido con Fidel. Todos estos presidentes grandes poderosos de la tierra han desaparecido. Solo de lo que es recuerdo, pero Dios sigue aquí, obrando soberanamente a favor de su pueblo. Y llegará un día de su regreso. Y su reino se establecerá para siempre. Todos los reinos de la tierra van a desaparecer. Todos los poderosos van a humillarse. Porque llegará Jesús, el verdadero rey. Y todos lo van a exaltar. Ese día, el pueblo de Dios ya no sufre más. Porque la tierra rebosará de la paz y de la justicia del Señor. Ese día se acerca en el que todos van a alabar a Jesús como soberano que es, y en el que todos lo van a reconocer como el Señor de señores, el Rey de Reyes. Ese día. Vamos a ver. Señor, perdónanos. Si en los momentos de dificultad, Señor, y de angustia, nosotros hemos privado de tu soberanía. Perdónanos cuando hemos puesto quizás nuestra esperanza en los poderosos, los presidentes, y en las cosas que ellos hacen supuestamente para nuestra vida.
Señor, perdónanos cuando hemos pecado los ojos de ti. Perdónanos cuando hemos olvidado que tú gobiernas sobre todos. Señor, te pedimos que esta verdad, esa dignidad de que tú eres soberano y que dominas sobre todo, Señor, esa persona en nuestros corazones, y nos ayuda a vivir estos tiempos de dificultad. Oramos aquí, en nombre de Jesús.